Bueno, pues Javier, qué gusto que por fin estés con nosotros. Nosotros hemos hecho acopio de las investigaciones, de los trabajos que has llevado a cabo con tu organización en numerosas ocasiones, pero es un gusto que nos acompañes hoy y que además nos puedas hablar un poquito más en profundidad y mostrarnos este tema que nosotros, como te decía antes de comenzar el programa, hemos traído a nuestra mesa en tantas ocasiones y que tan importante es que la gente que nos está viendo se concientice de que esto no es ficción, esto es desgraciadamente una realidad. Sí, es un mundo distópico, pero que es real. Estoy encantado de estar en tu programa y te admiro mucho a esta cadena que hace una labor por los derechos humanos en Cuba encomiable y es un gusto estar aquí, así que No, a tu disposición. el gusto es nuestro. A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos, yo decía que aquí ha causado una enorme indignación el viaje de Andrés Manuel López Obrador a Cuba, e independientemente del partido que sea, si es de PRI, si es de Morena, si es del PAN, el hecho de que alguien que se llama a sí mismo un demócrata, un defensor de los pobres, sea capaz de contratar en esa situación de esclavitud a 600 médicos cubanos nuevamente, no deja de ser indignante, Javier. Sí, se llaman personajes de izquierda, pero pisotean los derechos laborales, se llaman humanistas y están cometiendo esclavitud. Y todo ello lo hacen de una manera repugnantemente oculta, ¿no? En realidad, lo que AMLO está haciendo lo conoce bien, se llama financiar un régimen, nada más que eso. Porque salud pública, él está hablando de contratar a médicos cubanos, pero en realidad en México hay 305.000 médicos y por lo tanto no necesita 500 médicos cubanos. Lo único que sí está haciendo es financiar al régimen. Y además es conocedor, perfecto conocedor de que las Naciones Unidas ha declarado que estas prácticas son esclavitud moderna, que el Parlamento Europeo las ha condenado por 2 ocasiones como esclavitud moderna y ha condenado la separación familiar de los médicos, conoce las condiciones, sabe perfectamente que pagó $10.750 al gobierno de Cuba, pero que los galenos cubanos cobraron apenas 700 de esos 10.750. Entonces, se conoce todo eso, pero se oculta. También sabe que los médicos cubanos fueron sin titulación a México. Todo eso lo conocen. Fíjate que estamos viendo precisamente esas cifras de las misiones. Andrés Manuel contrató 585 médicos cubanos en el 2020 con un coste por médico de unos $10.750 por 3 meses. Esa retribución era dinero en mano a los médicos, aunque les cueste trabajo creerlo, $400 por 3 meses de trabajo, pero el dinero congelado en Cuba por cada uno de ellos era 10.800 pesos cubanos, unos $324. O sea, es realmente indignante. De los $10.750 que pagó México, los médicos cubanos cobraron en total $724, es decir, un 6,7%. Sí, correcto, es así. Pero es que es habitual en las misiones médicas. En las misiones médicas no se supera el 25% de retribución para los médicos cubanos y siempre están por debajo del nivel de la pobreza en el país donde están. En Arabia Saudí, por ejemplo, que es uno de los países donde más han cobrado, cobran en torno a $1.000 y poco dólares, pero es que eso está por debajo del nivel de pobreza en Arabia Saudí, cuando el gobierno cubano evidentemente cobra $7.000 por ellos, ¿no? Fíjate que había sacado algunas de las declaraciones que tú estabas haciendo referencia del documento remitido por la ONU al régimen cubano el 6 de noviembre del 2019 y hecho público el 6 de enero del 2020, justo tras una denuncia de ONG Cuban Prisoners Defenders, que habla y dice específicamente: dice, de acuerdo con las relatoras de la Organización de Naciones Unidas, la mayoría de los médicos que trabajan en el exterior están expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadora y pagos salariales totalmente inaceptables e inadecuados. Es decir, si esto ya ha sido, como veíamos, recogido por la ONU, ahora lo que llama la atención, y es lo que estábamos comentando, es que hay un nuevo código penal en Cuba. Antes del 2022 esto estaba tipificado en un artículo, si no recuerdo mal, era el 135, sí. Y esto ahora lo han pasado a otro artículo, lo han tratado de dibujar como para quitarle la atención de la comunidad internacional, pero sigue estando ahí. Sigue estando ahí en el 176 y además han cambiado la regulación esclavista que rige las misiones médicas, que es era la regulación 168, el reglamento 168 del MINCEX, ahora lo han derogado
por uno que han hecho en 2020, que le llaman la 368 de 26 de octubre de 2020, que tenían que haber publicado en la Gaceta Oficial y se han saltado su propia legislación. Incluso la propia ley dice que esta ley entrará en vigor 3 meses después, 4 meses después de ser publicada en la Gaceta Oficial. Jamás Ahí lo estamos publicaron. viendo el documento. Ese es justamente ese documento. Cuéntanos qué es, Javier. Ese es efectivamente, ese es el reglamento. Es el código disciplinario. El código disciplinario, en donde se habla de los deberes y habla de las infracciones. Entre los deberes, uno de los primeros que se puede leer textualmente es que deben informar de sus relaciones amorosas a los jefes de misión. Pero luego lees más adelante que no pueden participar en actos sociales, que no pueden convivir con personas no autorizadas, etcétera. O sea, es vergonzoso leer esa legislación cubana, que es ley, igual que el Código está escondido, Penal. esto lo escondieron de Naciones Unidas, esto lo han tratado de mantener como que medio... ¿Cómo lograsteis conseguir esos documentos? Bueno, porque ya no se nos escapan muchos documentos, porque ahora, claro, tenemos contacto con 1.200 médicos. Claro. Es muy difícil que se nos escape nada, porque lo que a ellos les imponen, enseguida los médicos nos lo trasladan, incluso los que están en misión. Ya no solamente tenemos desertores, tenemos gente en Cuba, tenemos gente en las misiones, en varios países. Es decir, ya es muy difícil que se nos escape. Y en esta ocasión, cuando supimos de la 368, nos costó 2 o 3 horas conseguirla. Pero es vergonzoso, porque la ley exige que debe ser publicada para entrar en vigor y publicado en la Gaceta y nunca Oficial. no fue. Dijeron que lo habían publicado y nunca lo publicaron. Ahí estamos viendo el Código Penal, precisamente. Esta es la resolución, y este es el Código Penal. En el Código Penal, el artículo 176 viene a decir, abandono de funciones, viene a decir básicamente que cualquier funcionario o empleado que abandona su trabajo tiene 8 años de prisión, hasta 8 años de prisión. O sea, la forma de incentivar a un empleado público en Cuba no es subirle el salario, sino que si dejas el trabajo te meto en prisión 8 años. Y esto es como funciona Cuba, así es como funciona. Ahora, hablando un poco de todo, yo decía al comienzo del programa, y me parecía muy interesante destacarlo, porque además fue una investigación también vuestra, cómo Andrés Manuel López Obrador y el propio Raúl Castro, por encima incluso de Díaz-Canel, tendrían una especie de negociete con esto de las misiones médicas, que va más allá solamente de la financiación de su revolución, sino que iría con el supuesto control de la propia Organización Panamericana de la Salud. Sí, ellos ya controlan desde hace tiempo, sobre todo los Castro, controlan la Organización Panamericana de la Salud hasta cierto nivel con la actual directora y con Heidi Jiménez. De alguna manera, ese círculo de influencia les ha permitido hacer muchas cosas, entre otras cosas, más médicos. Pero claro, ahora va a haber elecciones en esa casa. Y efectivamente nosotros tuvimos la filtración de que hubo unas comunicaciones entre el equipo de AMLO y el equipo de los Castro para tratar de buscar una persona que pudiera suplir a la actual Carice Setién, a la actual directora, y AMLO eligió a la mujer de la persona que está imputada en un juicio. Que se la llevó él en la época de la pandemia para México. Sí, bueno, él ha sido el responsable de la OPS en Panamá, ya Cuba lo consiguió meter en Panamá, lo metió en Brasil también como responsable de la OPS en Brasil, y fue la persona que armó más médicos y está imputado, lo que llaman defendant aquí en Estados Unidos, está imputado en el juicio por trata de personas en Estados Unidos, y a esta persona, bueno, pues a su mujer la quieren nombrar directora de la OPS. Pero claro, ¿cómo va la mujer de la persona que está imputado por unas acciones criminales muy importantes? Ahí estamos viendo a la señora en cuestión. Sí. Estábamos viendo no soy yo, es ahí. Correcto, correcto. Esa es Nadine. Que no tengo nada en contra de la pobre señora, y más con el maridito que tiene. Lo que siento es lástima por ella, pero el problema es que ella, con ese conflicto de intereses, teniendo a su marido imputado en un juicio tan grave, y de la OPS, no puede dirigir la OPS.